En el pueblo de San Viento, hay un lugar donde la vida se detuvo. No es una casa abandonada, ni un cementerio olvidado. Es el río lleva más de 20 años, completamente seco, donde antes fluía el agua. Ahora, solo hay piedras grises, raíces expuestas, y un silencio tan profundo, que parece tragarse todos los sonidos a su alrededor. Los ancianos, con la voz gastada por el tiempo, siempre repiten la misma advertencia. Cuando oigan llorar en el río seco, enciérrense, y no respondan, porque la gente de San Viento sabe muy bien que ese llanto no es de un animal perdido, ni de un niño asustado, ni siquiera de una mujer común y corriente. Es de ella, de la mujer del río seco. Para entender el miedo que se respira en el aire, hay que viajar más de un siglo atrás, a una época en la que el río aún cantaba y las cosechas pintaban de verde el valle. Allí vivía una mujer llamada Mariela, con su hijo pequeño, Tomás. No tenían mucho, pero la felicidad que compartían valía más que cualquier fortuna. Un día, una enfermedad extraña y silenciosa llegó al pueblo. No provocaba fiebre ni tos, solo una debilidad profunda que terminaba en muerte. Tomás, su pequeño Tomás, fue uno de los primeros en caer enfermo. Mariela, rota por la desesperación, lo llevó en brazos hasta la orilla del río, donde el agua cristalina todavía corría con fuerza. Le mojó la frente, le susurró promesas al oído, le juró que lo salvaría, pero el niño se apagó en sus brazos, bajo la mirada impotente del sol. Dicen que Mariela, con el alma hecha pedazos, enterró a su hijo a un lado del río y se quedó allí, rezando, llorando, suplicando a un cielo que no respondía. Pasó un día, luego 2, luego 3, sin moverse, sin comer, sin beber. A la cuarta noche, algo terrible ocurrió. El río, que había sido la vida del pueblo, amaneció completamente seco. De la noche a la mañana, como si una boca gigante hubiera absorbido toda su agua en un solo suspiro. Y Mariela desapareció. Nunca encontraron su cuerpo, ni una sola huella. Solo hallaron algo escrito sobre la tierra agrietada, unas palabras que helaban la sangre. ¿Dónde está mi hijo? Desde ese día, en las noches más oscuras, comenzó a escucharse el llanto. La primera vez que alguien la vio fue una madrugada de luna llena. Un pastor llamado Luis, que llevaba sus ovejas a pastar, escuchó un sollozo que venía del lecho seco. No era un llanto normal, sonaba como si alguien le estuvieran arrancando el alma a tirones. Preocupado, pensando que se trataba de una mujer herida, Luis bajó hacia el río. La luz de la luna era tan brillante que iluminaba cada piedra y cada raíz expuesta. Y entonces la vio, una figura delgada, con el cabello largo y enmarañado, y un vestido que parecía empapado, a pesar de que no había ni una gota de agua. Caminaba por el lecho del río, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaban a unos centímetros de la tierra seca. Luis, paralizado por la extraña visión, intentó llamarla, pero en ese instante, la mujer levantó la cabeza, y donde deberían estar sus ojos, solo había 2 huecos negros, profundos como pozos sin fondo. La piel de sus mejillas estaba seca y cuarteada, como la tierra del propio río, y cuando abrió la boca para llorar, el sonido no salió de sus labios, salió del suelo, un grito que parecía brotar de las entrañas de la tierra. Luis, petrificado por el terror, dio media vuelta y corrió como nunca antes en su vida. Pero esa noche, el río seco lo alcanzó. Llegó a su casa empapado en un agua negra y espesa, temblando de forma incontrolable, repitiendo una y otra vez la misma frase: no era agua, era ella. Ella me tocó. Murió 2 días después, consumido por un miedo que nadie pudo entender. Con el paso de los años, el terror se fue haciendo más tangible. 5 niños desaparecieron cerca del río, todos en noches de luna llena. Todos después de que sus padres, por un simple descuido, los dejaran jugar demasiado cerca del lecho seco. Los vecinos de las casas cercanas contaban lo mismo,
Justo antes de la desaparición, escuchaban una voz dulce, casi musical, que llamaba desde el río en hijito. Penan y los niños, como hipnotizados, caminaban hacia la oscuridad, hacia la voz que los llamaba. Cuando los padres salían a buscarlos, desesperados, solo encontraban las pequeñas huellas de sus hijos, que se detenían de golpe en medio del camino, como si algo o alguien los hubiera levantado del suelo. El río nunca devolvió a ninguno. Los ancianos decían que cada 7 años, en la noche del séptimo llorido, el dolor de la mujer del río seco se volvía insoportable. Su llanto era más fuerte, más desgarrador, y su presencia más peligrosa. Y ese año le tocó a Esteban, un muchacho de 16 años, que se jactaba de ser el más valiente del pueblo y cuya casa estaba justo enfrente del río. Esa noche, el llanto comenzó antes del anochecer. Primero fue un sollozo suave, casi imperceptible. Luego se convirtió en un lamento profundo. Y finalmente, en un grito tan desgarrador que las paredes de las casas parecieron temblar. Los perros de todo Sambiento comenzaron a aullar al unísono. De repente, todas las luces del pueblo se apagaron, sumiéndolo en una oscuridad absoluta. El aire se volvió pesado, denso. Costaba respirar. Esteban, ignorando las súplicas de su familia, se asomó a la ventana. Nunca debió hacerlo. Desde el centro del río seco, una figura lo miraba directamente. Flotaba en el aire, mecida por un viento que no existía, con los brazos extendidos hacia él, y debajo de ella, el suelo ya no estaba seco. Estaba húmedo, brillaba con un reflejo oscuro. El río volvía a tener agua, pero era un agua negra, espesa, que parecía viva. Y entonces escuchó la voz, la misma voz dulce que había llamado a tantos niños, susurrando su nombre: tú también me perteneces. Antes de que pudiera reaccionar, Esteban sintió como algo frío y húmedo le tocaba el tobillo. A pesar de estar dentro de su cuarto, en el segundo piso, gritó y cayó al suelo. Intentó levantarse, pero el agua negra ya se filtraba por debajo de la puerta, subiendo por sus piernas, luego por su pecho, ahogando sus gritos en su garganta. Y la última imagen que vio antes de ser arrastrado hacia la oscuridad fue el rostro de la mujer en sus ojos vacíos, su boca abierta, en un grito silencioso. Y detrás de ella, vislumbró por un instante una silueta pequeña, la de un niño en Tomazán. Desde aquella noche, algo cambió en Sambiento. A veces, sin previo aviso, el río seco se llena por momentos, no de agua cristalina, sino de esa tinta negra y viva. Y cuando el llanto se escucha en la quietud de la noche, la advertencia de los ancianos cobra más fuerza que nunca. No respondas, no mires hacia el río, no te acerques, porque la mujer del río seco sigue vagando, atrapada en su dolor, buscando eternamente a su hijo y a cualquiera cuya voz pueda confundir con la de él. Dicen que, si alguna vez, en la soledad de la noche, escuchas un susurro que dice: hijito, ven, no importa dónde estés, ni lo lejos que te creas del río, el agua negra aparecerá a tus pies, y ella también. Gracias por acompañarme en esta historia de terror. Si te gustan las leyendas y los relatos oscuros, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima pesadilla.